En días recientes, el periódico El País publicó una investigación sobre el abogado de Peña Nieto, del expresidente Peña Nieto, que usó una trama de empresas fantasmas en México para cobrar dinero allá en el Principado de Andorra, que más o menos se considera como un lugar, una especie de paraíso fiscal en el mundo. Y para platicar sobre esta investigación, esta noche me acompaña el periodista Luis Pablo Bodegar, quien es uno de los que hizo esta investigación. ¿Cómo estás, Luis Pablo? Gracias por venir. Hola, León, pues muchas gracias por la invitación. No, encantado. A ver, cuéntanos, ¿qué encontraron? Pues, como decías, Andorra, que es un pequeño país entre Francia y España, sí, era considerado un paraíso fiscal hasta 2017, que se acabó, digamos, el secreto bancario y con eso se le acabó la fiesta para muchos. Y yo creo que el caso de Collado, que es un personaje pues político aquí muy importante, muy influyente. ¿Que está en la cárcel? Está en la cárcel desde julio del año pasado. En esta foto que ha circulado de una de sus hijas, de la boda de una de sus hijas, cómo han ido, sí, pues varios de esos invitados han ido cayendo o sufriendo, ¿no? Algunas cosas en este nuevo gobierno. Y Collado, pues ya entre las autoridades andorranas, precisamente la unidad de investigación y de inteligencia financiera para los delitos de lavado de dinero, pues han tratado de saber pues esta riqueza que tenía el abogado de 120 millones de dólares, que tuvo un entramado. ¿Tenía cuentas en Andorra, para entender? Tenía 23 cuentas en Andorra. ¿Por 120 millones de euros o de dólares? De dólares. Ahí, es decir, son 24 cuentas, aunque las propias autoridades andorranas, hay mediciones sí, en los informes donde dice que tenía 24, 23, pero es decir, más de 20 cuentas, sí, y ahí se movió esta riqueza. Desde 2016, las autoridades de Andorra han tratado de saber cuál es el origen de la riqueza de Juan Collado y se han topado con muchísimas dificultades. Es decir, para entender la banca privada de Andorra, que es esta organización, esta institución financiera del país pirenaico, pues ha sido utilizada por otros, digamos, por personas que han querido ocultar sus bienes. Sí. Algunos de ellos, por ejemplo, son gente que ha saqueado a la petrolera estatal venezolana, han transferido a la banca privada de Andorra. Otro, por ejemplo, la familia Pujol, de Jordi Pujol, el expresidente de Cataluña, también escondió. Es decir, es una forma a través de sistemas muy complicados, donde se oculta a través de instituciones o herramientas financieras de algunas sociedades. Hay varias modalidades, pero el dinero que se colocaba ahí tenía una intención muy obvia, que era esconder de dónde venía. Ahora, por más que seas muy buen abogado, tener una fortuna de 120 y tantos millones de dólares tan solo en Andorra, así es, pues ya llama la atención, totalmente, ¿no? O sea, ¿quién le paga tanto a un abogado? O sea, aquí, bueno, pues evidentemente, quizá detrás de Juan Collado haya gente que haya querido, utilizando a Juan Collado, esconder ese dinero, ¿no? Efectivamente, es una de las cosas que yo creo que hay una jueza andorrana que ha tratado de investigar cuál es el origen. No han podido avanzar. También es importante, Leo, yo creo que mencionar que las autoridades de Andorra perdieron muchísimo tiempo. ¿Por qué? Cuando las autoridades de Andorra dicen queremos conocer el origen, porque es un origen efectivamente raro, no corresponde a un letrado, un abogado. Claro. Quieren conocer el origen, ellos preguntan, tienen la obligación de preguntar al país de dónde viene ese en este caso México. En este caso México. Preguntan a México si... ¿Pero a quién en México? ¿A la unidad de inteligencia financiera? En ese entonces, 2016, preguntan a la PGR. La PGR, presidida en ese entonces por Raúl Cervantes, les dice, no hay ningún problema, estas cuentas tienen un origen lícito. Eso mata la investigación. O sea, eso es todo lo que dice. Esto es lícito. Esto es lícito, no hay nada. Y Andorra ya no puede hacer nada. Andorra, porque no tiene ninguna colaboración del país de origen, frena, la archiva. Pues sí. ¿Cuándo cambia eso? Con el gobierno de López Obrador, cae, digamos, sabíamos que Juan Collado estaba comiendo con uno de sus clientes, Carlos Romero de Champs, en un restaurante de Las Lomas, en el Mortons. Ahí se reactiva.
Sí. Y pues los investigadores han hecho saber que se sintieron engañados por el gobierno mexicano, porque efectivamente no había un origen ilícito. La investigación se reactiva en agosto de 2018. Y a partir de ahí han comenzado a salir a cuentagotas algunas informaciones. Una de ellas las publicamos ahí en El País. A ver, eso es... Por ejemplo, ya han podido determinar, han hecho la conexión de que algunos de esos ingresos que han llegado a este entramado de 24 o 23 cuentas se hicieron desde empresas fantasmas. Hay varias México? En México. Es decir, hay algunas que están en la lista de la propia lista que hizo el Servicio de Administración Tributaria de Hacienda, donde dijeron, pues esta es una empresa fachada porque falsifica operaciones. Esa se llama distribuidora comercial Franwis. Esa está en esa lista. Sí. Nosotros lo que hicimos en la investigación, también en otro de los informes, este de 2017, logran encontrar el origen de 4.4 millones de dólares. ¿De dónde vinieron ese origen? De 3 empresas. Muy sospechosas, entre esas muy dudosas, pero que Andorra logró encontrar contratos con el gobierno mexicano. ¿Con quién? Con la Universidad Técnica de Nezahualcóyotl. Es una universidad pública del Estado de México que depende del gobierno del Estado de México. A esa universidad le dieron contratos en 2011. En septiembre de 2011 faltaban pocos días para que Enrique Peña Nieto dejara de ser gobernador del Estado de México, gobernador del Estado de México, e comenzara su salto a la campaña presidencial del PRI. Se le dan estos contratos para comprar material eléctrico y 53 computadoras, y Andorra logra trazar estas empresas. Curiosamente, una se llama Varis y otra se llama Enterprise Gamki. Ya no existen. Existieron brevemente por 5 años y transfirieron dinero a Andorra. Curiosamente, estas 2 empresas tenían cuentas en Andorra. A ver, para entender entonces, digamos, el flujo del dinero. Sí. El gobierno del Estado de México le dio el dinero a la universidad de esta en Nezahualcóyotl. Exactamente. Esa universidad dice que compró cosas con estas 2 empresas. Así es. Y esas 2 empresas acabaron y depositando ese dinero en Andorra. Y son contratos pequeños, Leo. Es decir, hay que entender que en este universo monetario en el que nos movemos, donde hablamos 120 millones de pesos, estos contratos no llegaban al millón de pesos, al millón de pesos en ninguna de las 2. ¿De pesos o de dólares? De pesos. Ok. Es decir, una había sido de 846,000 pesos y otro de 900,000. Bueno, pero puede ser hormiga, utilizas. Exactamente. Ese dinero se transfirió de Varis a las cuentas de Varis en la banca privada de Andorra. Sí. Y ahí lo que encontraron es que internamente, ya cuando habían llegado al banco, la banca Varis y Enterprise Gamki transfirieron cuentas a Andorra. A Juan Collado. A Juan Collado ahí mismo en Andorra. Ahí mismo en Andorra. Entonces el caminito es Gobierno del Estado de México, Universidad de Nezahualcóyotl, Varis en Andorra. En Andorra, y Varis de Andorra a Juan Collado. A Juan Collado. Exactamente. Y lo que ellos dicen es que de esa forma se borra una transferencia electrónica que cruza el Atlántico, que iría desde México directamente a las cuentas de Andorra, porque va a una cuenta propia y a partir de ahí se hace un traspaso interno. Sí. Como decías hace unos minutos, yo creo que no quiere decir que todo este dinero sea de Juan Collado. No sabemos de quién es. Sí. Y eso yo creo que es lo que tienen que hacer las autoridades mexicanas. Ahora, la verdad, pues te lo tengo que preguntar, porque sí se sospecha que Juan Collado ha sido abogado de muchos políticos mexicanos. Así es. Comenzando por Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Exactamente. Históricamente ha sido abogado, sobre todo de gobernantes priistas. Así es. Incluyendo a Peña Nieto. Sí. Entonces aquí podemos inferir que algunos de esos políticos, pues quizás sacaron el dinero a través de Juan Collado. Lo que no sabemos es quiénes, cuándo y en qué cantidades. A quiénes corresponden, exactamente. Es decir, Así es. Él ha tratado, cuando a Juan Collado lo llamaron a cuentas y la autoridad andorrana quiso saber el origen, él dio algunas explicaciones que no le compraron. Una de ellas es que decía que 80 millones de dólares de ese patrimonio que él tenía había sido logrado por casas de empeño que su padre había tenido en México en los años 90. Que es una explicación de decir, bueno, pues tuvo que haber sido un negociazo como para tener 80 millones. No le creyeron y efectivamente no se sabe. Pero sí estaba en Cajas Libertad, o no se me acuerdo. Sí, así es. Está en Cajas Libertad y eso
era un tamaño importante, Sí. pero ellos por lo menos han separado, porque han encontrado también dinero transferido desde casas de cambio, ¿no? Ok. Es decir, hay un entramado muy complejo que yo creo que lo que destaca en los informes es la opacidad y, digamos, esta dificultad que realmente obedecía a esconder el origen del dinero. Entonces, un poco para responder lo que decías, sabemos quiénes son sus clientes, no sabemos si ese dinero se puede conectar a estos nombres de la política, como pues, ya hablamos, ¿no? De Carlos Romero de Champs, está el exgobernador Villanueva de Quintana Roo, Raúl Salinas de Gortari también, Sí. es decir, Y Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto, por supuesto. Ahora, el tema, Luis Pablo, es que sigue, porque, digamos, la Fiscalía de la República que tiene preso a Juan Collado, pues le podría ofrecer un trato, ¿no? Una delación primada y decirle, bueno, pues aquí dinos de quién es este dinero y cómo llegó, y a ti te damos un trato preferencial, ¿no? Ojalá puedan hacer esto. Yo creo que es un caso que le corresponde a Santiago Nieto construir un... ¿A Santiago Nieto o a Alejandro Gertz? ¿O a los dos? Es decir, yo creo que la unidad de inteligencia financiera tendría que explicar cómo este paso de cómo se sacó el dinero de México para enviarlo a un paraíso, para un paraíso fiscal, y eso obviamente tiene que alimentar pues una acusación, una pesquisa en la Fiscalía General de la República. Es decir, pero ahí yo creo que lo que hemos visto es que no se quieren mucho estos dos personajes, se han tirado un poco, pero es vital la colaboración entre esos dos para, pues para que esto se pueda dar, es decir, para que se tengan las pruebas que lleven a Collado a decir de dónde es ese dinero. ¿De dónde salió? Sí. También yo creo que es muy difícil llevar a juicio este tipo de delitos. Lo hemos visto nosotros, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Donde los ricos que han expoliado a Ucrania, por ejemplo, o Rusia, los oligarcas que han robado dinero de ahí, lo mandan y lo pues distribuyen lo en una red muy compleja, pues eso luego no se hace en casos judiciales porque es muy difícil. O sea, el famoso follow the money, seguir el dinero, se hace muy difícil por la cantidad de saltos que da de un lado al otro. Exactamente. ¿No? Oye, ¿y ustedes van a seguir en el tema? Nosotros seguimos... Hemos seguido muchísimo porque en 2017 se acabó este secreto bancario. Han salido, o sea, se han transparentado muchísimas de las cuentas y de las operaciones que se hicieron en la banca privada de Andorra, pero desde aquí en México, en la redacción del País en México, pues es importante seguir porque pues tiene mucho que ver con el sexenio pasado. Claro. Gracias, Luis Pablo. Muchas gracias. Y felicidades por la investigación. Muchas gracias. Gracias a Luis Pablo Bodegar. Vamos a una breve pausa y regresamos con Jacobo Dayan para hablar sobre el informe de desaparecidos presentado por el gobierno federal. Regresamos en un momento más.